Más cositas que contarle. Enseguida vamos con el compañero Juan Domínguez. Hay un par de salidas más. Vamos a intentar, si el tiempo nos deja. 1100 y pico, 40 páginas tiene este grosor, están viendo aquí. O sea, es un tocho, es un diccionario muy especial. Fue presentado hace poco en la Biblioteca Villa Espesa y ya les voy anunciando que cuando es esto, el miércoles, o sea, pasado mañana, día 10, a las 7 de la tarde, en librerías Picasso, el autor Jacinto Soriano va a estar presentando este diccionario de la España franquista 1936-1975. Bienvenido, buenas tardes, Jacinto. Buenas tardes. Aquí me estaba comentando, aquí hay muchos años de trabajo, aunque me estaba comentando que, bueno, en sus inicios, el trabajo quizá no estaba pensado para publicarlo en un libro, ¿no? En fin, recopilación, ¿de qué tipo? ¿Qué podemos encontrar en este diccionario, Jacinto? Pues mira, el origen del diccionario es una recopilación de un material que yo he utilizado para mis clases de literatura y de historia en la universidad, en la Sorbona. En la Sorbona, en París. Y claro, bueno, la acumulación sobre el franquismo alcanzó tal magnitud que fue el editor, L'Harmattan, y fue un colega y otro amigo que me dijeron: oye, esto estaría bien para un diccionario, porque tiene una finalidad pedagógica. Esto va dirigido, el lector natural del diccionario son mis estudiantes de la universidad, sí, como de los otros libros que he hecho. Yo he hecho un libro sobre Lorca, otro libro sobre Valle Inclán, y todos tienen esa misma finalidad. Naturalmente ahí esa recopilación, lo que abarca, lo que se encuentra dentro, un poco quiere ser todo. Es decir, yo he intentado dar la definición más amplia posible del franquismo, y el franquismo es el denominador común, es decir, todas las entradas, los cientos de entradas sobre biografías, sobre instituciones, sobre el deporte, sobre los equipos. Sabemos que Franco era del Real Madrid, y todo eso, la dominante es el franquismo. Sí. Si hago la biografía de Dalí, pues lo que me interesa de Dalí no es la obra. Hay especialistas en la obra, claro, de Dalí que son geniales. La vinculación o lo que sufrió Dalí. La adhesión de Dalí al franquismo. Sabemos que era un gran amigo de Franco y sí, de su familia. Por cierto, en esa portada, hablando de nombres propios, hablando de Dalí, en la portada están viendo un dibujo. La mano cortada. La mano de Federico García Lorca. De Federico García Lorca, efectivamente. Que ha tenido la gentileza de. Aunque Lorca ya forma parte del dominio público por los años. Ahora no tenía que haberse. Pero en fin, le pedí la autorización a doña Laura, a la sobrina de García Lorca, en la Fundación García Lorca, que ahora todo el material de la fundación que estaba en Madrid ha pasado a Granada. Ahora ya está en Granada. Y tuvo la gentileza y la amabilidad de cedernos, de autorizarnos a poner el dibujo famoso de las manos cortadas en la portada del libro. Es usted del héroe del campo, almeriense, lleva por aquí unos cuantos días desde la presentación en la Villa Espesa. Sé que en breve, casi a final de mes más o menos, regreso a París, sí. A París. Es usted catedrático, leo por aquí, que me ha llamado la atención, catedrático de Civilización Ibérica. Sí, sí. Hábleme un poco de esta cátedra, porque es algo que no sé si es muy conocido esto, Jacinto. La cátedra de Civilización Ibérica, la especialidad es la historia. Sí. Es catedrático de historia. Pero en la Facultad de Español de la Sorbona, la Facultad de Español no tiene derecho a utilizar el nombre de una clase de historia, porque para eso está la Facultad de Historia. Vale. Que reivindica el único derecho a ser historiadores. Así que la Facultad de Español, cuando da una clase de historia, a eso se le llama Civilización Ibérica. Y por eso las cátedras, la que yo tengo, es una cátedra de Civilización Ibérica. ¿Cómo llega usted a esta universidad, que junto con la de Oxford posiblemente sean de las más importantes e históricas del continente europeo? ¿Cómo llega a la Sorbona de París, Jacinto? Pues, la verdad es que es una historia muy larga. Yo era maestro aquí en Níjar, en el año 63, 64. Y pedí la excedencia, me fui a Francia a hacer la vendimia, en Avignon, en Orange, y con lo que ahorré me fui a París.
Y allí empecé trabajando, bueno, no tiene mérito ninguno, porque es lo que hacen todos los emigrados habidos y por haber. Un emigrante más. Un emigrante más, pues lavando platos en un restaurante, de pintor de brocha gorda en un edificio, bueno, en fin, como todos esos cientos de emigrantes. Hice el Conservatorio de Arte Dramático en París, por mediación de una actriz española que yo apreciaba muchísimo, se llamaba Josita Hernán, que en los años 40 hizo unas películas tremendas, aquello de la tonta del bote, la niña del gato, unas cosas tremendas, y es una actriz maravillosa, genial, ya murió. Y ella era profesora de español en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Sí. Y por ella conocí a otra actriz por la que yo tenía un cariño extraordinario, que era María Casares. Y María Casares y Josita Hernán hicieron que yo entrara en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, primero de oyente libre, porque como no era francés, no me lo permitían. Después me entré, hice el conservatorio y estuve trabajando como actor. Sí. Mucho tiempo, muchos años. Pero esa faceta interpretativa, en el teatro. ¿Usted sabía que la tenía o fue una sorpresa? No, yo había hecho, yo era muy aficionado, ¿no?, al teatro, y yo escribía sobre teatro, pero en fin, que allí fue mi vida profesional en el teatro, la hice allí. Y desde allí pues pasé con mi diploma a hacer una licenciatura, a hacer un doctorado, hice 2 doctorados de civilización ibérica, uno sobre Valle Inclán y otro sobre Alfonso Sastre. Y después, pues, desempolvándolo en el año 73, 72, 73, cuando nació mi hija, me dio miedo porque el oficio de actor, hice mucho teatro en France Culture, en la radio. El radioteatro. En radioteatro. Claro. Y desde allí pasé a la universidad, también por mediación por el teatro, y he hecho oposiciones y allí trabajé. Sí, pero desde aquella brocha gorda de la vendimia, que fue su primera aparición en tierra francesa, a convertirse en catedrático de la Sorbona, en fin, hay un trabajo. En fin, como se suele decir, se lo ha currado Jacinto. Sí, es verdad, Ha sido disciplinado y ha estudiado, y esto tiene muchísimo mérito, ya lo creo. Cuando usted le habla a sus alumnos en la universidad, en la Sorbona, de este periodo histórico, desgraciado periodo histórico de nuestro país, de la España franquista, ¿muestran interés? ¿Les llama la atención lo que les cuentan? Sí, y fíjate que la acumulación de ese material de investigación sobre el franquismo fue tal porque estuvo en los programas de la licenciatura en la Sorbona durante 4 o 5 años, el franquismo. Aspectos distintos del franquismo, la cultura franquista o el nacionalismo franquista, aspectos distintos, estuvo durante años. Y bueno, los especialistas los hispanistas se interesan muchísimo por este periodo, se interesan en general por toda la modernidad española, que empieza en el siglo XIX y vivimos en ella, pero en el franquismo de manera particular, porque el franquismo tiene una repercusión como dictadura, como represión, y por la cantidad de exiliados españoles en Francia desde el año 39. Cuando uno se embarca en un trabajo de este tipo, que como me decía, son años de trabajo, hay que hacerlo, imagino que de la forma más imparcial posible, ¿no? Sí, efectivamente, bueno... ¿O esto es difícil hacerlo? No es difícil porque... Bueno, naturalmente que siempre cuando se escribe historia, cuando se hace investigación histórica, se hace desde un punto de vista. Claro. Y eso es inevitable. Si yo fuera franquista, pues hubiera escrito una historia distinta de la que he escrito, que no lo soy. Así es. Es decir, que la imparcialidad, la objetividad histórica es una cosa, la imparcialidad es otra. Es otra. Es cierto. Yo no soy imparcial, yo he intentado ser objetivo. Son términos completamente diferentes. Objetivo que históricamente hay que serlo. Hay que serlo. Pero imparcial no. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Moralmente imposible. Efectivamente. ¿A usted la dictadura le afectó personalmente en algún momento de su vida? Pues mira, yo nací en el 39. Es decir, el último año el año de la victoria.
Y sí, pues yo mi infancia la viví con una camisa azul y con el yugo y la flecha, como todos los críos de la época aquella, cantando el Cara al Sol y el Prieta en la fila. Y sí, pues sí me afectó, claro, naturalmente. Yo hice hice el bachiller elemental entonces en el Instituto de Almería. Estuve como profesora Celia Viña. Celia, sí. 2 años antes de su muerte, murió, creo, si lo recuerdo bien, en el 54, pues yo en el 51 estaba haciendo mi primer año o segundo año. Después pasé a la escuela normal de magisterio en la carretera Ronda con Arturo Medina, el viudo de Celia. Y sí es verdad que yo lo digo ahí en un momento, que este libro ha sido para mí la revancha de un descubrimiento. Es decir, que yo he descubierto el franquismo y hay una significación, una cosa curiosa. Sí. En el libro hay una significación personal, autobiográfica, sorprendente, que yo he descubierto elaborando el libro. Yo tenía la impresión que a veces estaba hurgando en mi propia memoria y estaba contando mi vida. Y es cierto que sí, yo he descubierto cosas que tenía que haber descubierto probablemente en mi año de juventud y que se me ocultaban, y las he descubierto después. Ha revisado su propia historia de alguna forma, ¿no?, al escribir el libro. El otro día pudimos hablar con usted unos minutos, aunque en ese momento, bueno, era invitado a una lectura de dramatizadas que dirige Ascensión Rodríguez Bascuñana a Choni. Hablando de exiliados, almerienses hubo muchos en Francia, pero hay uno con nombre propio, Agustín Gómez Arcos, al que usted conoció personalmente, que es todo un referente cuando se habla de literatura y de teatro en Francia, como usted bien sabe. Aquí hemos empezado a descubrirlo quizá demasiado tarde, me da la impresión, pero más vale tarde que nunca. Me gustaría que me contase cómo era Agustín y el legado que dejó de su obra, este almeriense de Nix. Mira, Agustín era un personaje increíble. Para mí ha sido una especie de símbolo del espíritu libertario. Era un anarquista absoluto. Y él quería volver, porque yo creo que el regreso es una condición sine qua non de todo el exilio. No se puede estar en el exilio sin tener la esperanza de un regreso. Y él quería volver, pero no él quería volver a través de su obra. Lo que ocurre es que Agustín sabía perfectamente que en los años 70 y tanto, él empezó a escribir novela en el año 74, cuando un editor francés le da un dinero para decirle, oye, mira, escríbeme una novela, y dejó el teatro y se puso a escribir en narrativa con el éxito que todo el mundo conoce, y escrita en francés. Y, por supuesto, él sabía que su obra no podía leerse en los años esos en España. En España, en esos momentos de la transición, claro. No solo era la censura y ese famoso consenso que había que olvidar lo que había sido el franquismo para hacer una transición correcta, para Agustín era impensable. Y ha sido necesario esa famosa ley de la memoria histórica y el recuerdo y tal, para que se lea Agustín. Claro. Me gustaría seguir hablando con usted, pero me piden paso del exterior. Ese laureado proceso de transición vivido en España, no sé si también aparece en este diccionario, evidentemente. Por supuesto. ¿No? ¿Desde qué punto de vista? ¿Cómo aborda esto? No sé si incluso desde un punto de vista personal, Jacinto. Sí, bueno, la transición está abordada ahí como con la imparcialidad que me exige la objetividad histórica, pero con la parcialidad de mi visión política. Que yo tengo la misma idea que tenía Agustín Gómez Arcos, puesto que hablamos de él, de que efectivamente el consenso no fue un consenso real, fue una imposición de la derecha franquista, reformista, reformadora, Fraga y Barne entre ellos en aquella época, los 7 creadores de Alianza Popular. En fin, todo eso eso fue obra del franquismo reformista. Y esa es mi visión de la transición en este libro.
Bueno, pasado mañana a las 7 de la tarde en la librería Picasso, en calle Reyes Católicos, presentación de este diccionario de la España franquista, 1936-1975, por si quieren conocer a los autores y sobre todo adquirirlo, porque en fin, de eso se trata, se escribe también para intentar vender algún que otro ejemplar, ¿no? Por supuesto. Ha sido un placer conocerle, Jacinto. Gracias por la visita, Igualmente, hombre. muchísimo gusto y muy amable. Hasta la próxima. Juan Domínguez, antes de una pausa, hablamos del 10º ciclo de cine y derechos humanos que organiza Amnistía Internacional. Vamos a acercarnos a la Biblioteca Villa Espesa, la primera de las proyecciones que tiene que ver, por cierto, con el inicio o el origen del voto femenino, una película que seguramente han visto y si no, véanla porque es muy interesante, que se llama Sufragistas. Quien inaugura este ciclo es una periodista, en alguna ocasión ha visitado este plató, es licenciada en Derecho, licenciada en Periodismo, en Arte Dramático, por cierto, doctora en Filosofía, en fin, se llama Lidia Falcón. Creo que nos atiende unos minutos. De nuevo contigo, adelante. Sí, así es, Joaquín. Efectivamente, hoy arranca el 10º ciclo de cine y derechos humanos de Amnistía Internacional y ese es el motivo que nos ha traído aquí al Salón de Actos precisamente de la Biblioteca Villa Espesa. Saludamos en primer lugar a Amparo, la responsable de prensa o comunicación. Amparo, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién lo diría ya? 10º ciclo, ¿no? 10º ciclo, sí, con una gran respuesta por el público almeriense, siempre preocupado por los derechos humanos y como siempre Amnistía Internacional Almería. En este ciclo de cine y derechos humanos pretendemos acercar a toda la ciudadanía almeriense pues las violaciones de los derechos humanos que durante ese año hemos trabajado más. Y este año tenemos pues la alegría de contar, la alegría sí, de contar con la inestimable presencia de Lidia Falcón para inaugurar nuestro ciclo de cine. Poca presentación necesita, escritora, política y además muy conocida. Lidia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien, encantada de estar aquí. Y además me han hecho el honor de invitarme para abrir el ciclo. Las imágenes, cuando muestran el salón, ya se ve el interés que este tipo de ciclos despiertan en la sociedad, ¿no? Pues me gustaría que hubiera realmente interés en defender los derechos humanos, porque es uno de los ataques más graves que estamos sufriendo en el mundo entero. Y aquí además quiero felicitar a mis camaradas de Amnistía que con ese trabajo, con esa dedicación, con esa fidelidad siguen luchando para que en el mundo se respete la dignidad humana, la vida humana y los derechos. Cuando vemos en los distintos ciclos la proyección de las películas, muchas veces digo, hay que ver el tino que tienen a la hora de elegir precisamente las películas que se proyectan. Hoy, sin ir más lejos, Las Sufragistas, ¿no? Hombre, es que es una película espléndida sobre un episodio real que hicieron además, como hace el cine británico, con una precisión enorme, pero que no tuvo el éxito ni la difusión que tenía que tener, porque la cultura en España se ha frivolizado, ¿no? Aquí de cine, pues Alex de la Iglesia es el único que tenemos que hablar, ¿no? Cuando en realidad la lucha de las mujeres, que tiene más de 200 años, debería explicarse continuamente en la escuela, en la universidad, en los medios de comunicación, deberían hacerse las películas que no se hacen, el teatro que tampoco se representa, y sin embargo eso es lo que nos ha llevado, bueno, a una relativa situación de defensa de derechos humanos y democracia en España. En otros países no, otros países están viviendo... Me quedo con una afirmación que ha hecho que creo que es básica, porque dicen que desde pequeñito se cría el arbolito, empezar desde los colegios. Desde yo los creo colegios, que es la base. Exactamente, el colegio es fundamental y luego el instituto, y luego la universidad y luego los medios de comunicación. Sí, que luego tenga continuidad, pero que arranque en el colegio. Pero que ustedes además también tienen mucha responsabilidad, los medios de comunicación. La responsabilidad que tenemos. Y claro, todos son modas, ¿no? Todos son modas. Ahora lo que tenemos, pues, ¿qué es? El WhatsApp y los muros de Facebook. ¿Y qué cosas se dicen en los muros de Facebook? Con lo que se dice en los muros de Facebook ves la cultura que tiene nuestro pueblo. Y estos actos, estos ciclos son imprescindibles para difundir la gran tarea que hace Amnistía Internacional y las grandes tragedias que hay en el mundo todavía. Para terminar, quizá no al ritmo que esperamos todos, pero se avanza, aunque sea poquito a poco. Hemos avanzado muchísimo. Si hablamos del movimiento feminista y de lo que las mujeres han conseguido, podemos asegurar que hemos avanzado un siglo en 4 décadas, porque salíamos de una dictadura que ya conocemos, sobre todo los mayores, y hemos alcanzado la igualdad legal. Quedan muchos espacios, sobre todo el de la violencia contra la mujer, en el que todavía tenemos que seguir luchando. 39 fallecidas ya este año llevamos. Creo que son más, creo que son más, porque las cifras oficiales están maquilladas.
Lidia, verdadero placer que esté aquí en Almería y verdadero placer que nos haya dedicado estos minutos. Muchísimas gracias, Un encantada besazo, de estar muchas con gracias. ustedes. Joaquín, todo un lujo. Lidia Falcón aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Vemos cómo está el salón de la Biblioteca Villa Espesa, las sufragistas, la película que se va a proyectar dentro de unos instantes dentro del 10º ciclo de cine y derechos humanos de Amnistía Internacional. Gracias, Lidia, por atendernos. Bienvenida a Almería. Les dejo con un pequeño tráiler de la peli. Enseguida de vuelta, recta final. Hasta ahora. ¿Trabaja usted en la lavandería de la fábrica? Nací en la lavandería. A media jornada a los 7 años. A jornada completa desde los 12. ¿Qué supondría el voto para usted? El voto femenino, el poder está en vuestras manos. A nadie le importa eso. A algunas sí, así que no seas bocazas. Toda la vida he sido respetuosa. He obedecido a los hombres. Eres una esposa, mi esposa. Y ese es tu papel. Ya no puedo seguir así. No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. No nos han dejado alternativa. ¡Desafiad al gobierno! ¡Por el voto femenino! Tenemos que cortar el centro de comunicaciones. Mi trabajo es aplicar la ley. No puedo cumplir una ley que yo no he redactado. Se ha llegado a un estado de anarquía que debemos atajar. Castigue a los responsables de la forma que sea. ¡No! ¡No! ¡Mamá! Les impediremos que sigan. ¿Qué van a hacer? Encerrarnos a todas. Somos la mitad de la humanidad. No pueden detenernos a todas. No queremos quebrantar las leyes. Queremos redactar las leyes.